Instructor, compañeros, buenas tardes. Hoy vamos a presentar iluminación automática con sensor de luz, análisis del circuito LDR. Como integrantes tenemos a Palpan Farid, Ríos Gerson, Samudio Darwin, González Luigi y mi persona Rodríguez Romina. Bueno, la situación que nos ha tocado es un sistema de alumbrado exterior enciende automáticamente las luces al anochecer usando una celda LDR para actualmente permanecer encendido todo el día. Se solicita identificar los componentes pasivos, resistencia LDR y activos transistores NPN en el esquema. Analizar los componentes divisores del voltaje LDR, resistencia y su influencia de base al transistor. Simular el circuito variado de luz ambiental, resistencia LDR, observando el encendido del foco. Explicar el papel del transistor como interruptor electrónico, disculpe. Teniendo todas estas cosas, hemos planteado nuestro objetivo general, que es analizar el funcionamiento de nuestro circuito LDR, que se va a aprender gracias al transistor NPN mediante la simulación en Proteus usando la aplicación. Ahora, nuestro objetivo específico es según lo que nos está pidiendo, que es identificar el funcionamiento de los componentes pasivos, que es el LDR, el resistor y el transistor NPN, también utilizando diferentes... verificar el voltaje formado por el LDR, simular nuestro circuito en Proteus y evaluar si hay una falla y si hay una falla, proponer una alternativa de mejora de nuestro circuito. Los componentes que vamos a usar en nuestro circuito son el transistor NPN, que este es, como ya sabemos, es un semiconductor que también funciona como interruptor. El LDR, que este es el principal de nuestro circuito, ya que cuya función de esto es, al recibir la luz solar, va a actuar de diferente forma su resistencia. A continuación lo van a explicar más a detalle, pero acá lo hacemos este es nuestro pequeño concepto. La resistencia y resistor, que ya sabemos que son componentes diseñados para oponerse a la corriente eléctrica, y nuestro LED que nos va a ayudar a verificar si nuestro circuito está funcionando, que es si pasa electricidad, el diodo se prende. Como podemos ver acá, el circuito es lo que hemos tomado captura y mi compañero lo va a pasar a explicar y a demostrar el funcionamiento de nuestro circuito. No. Bueno, ahora pasaré a explicar el funcionamiento de todo el circuito. Basta uno con 9 voltios, que sería la batería, que es la que le da la energía a todo el circuito, ya que sin esta, ningún componente podría funcionar. R1 con 10 kiloohmios, que sería la resistencia, de la cual este va a ayudar el paso de la corriente y a trabajar junto con la LDR para enviar señal al transistor. La LDR es un sensor de luz que cuando éste recibe mucha luz, su resistencia baja y cuando hay oscuridad, su resistencia aumenta. El Q1 2N2222, que sería el transistor que funciona como un interruptor automático que según la señal que recibe la LDR deja pasar o bloquear la corriente. La LED verde que está acá es el indicador del circuito, de la cual este se enciende cuando el transistor permite el paso de la corriente. El voltímetro me sirvió para medir el voltaje desde el punto de la corriente eh, para poder comprobar que todo este funcionamiento esté funcionando correctamente. Bueno, la función de mi circuito sería que la batería alimenta todo el circuito, ya que luego de eso la LDR detecta si hay luz o oscuridad y cambia su resistencia. En ese, cam- en ese cambio controla el transistor que actúa como un interruptor, de la cual este hace que el LED se encienda o se apague. Y Continuamos con las preguntas. ¿Cómo influye la luz ambiental sobre el valor resistivo de la
LDR y cómo afecta esto al encendido de la lámpara, ¿no? Como bien lo comentaba mi compañero Farid, varía según la luz, ¿no? A medida que aumenta el nivel de luz que recibe, disminuye su resistencia, ¿no? Eso hace que dé a paso para que el circuito, para que la corriente fluya, ¿no? Para eso tenemos un corto video, a ver, no sé si lo puede pasar al siguiente diapositiva. Le das dos clics en el medio. ¿Te has preguntado cómo algunos dispositivos detectan la luz? Hoy te explicaré cómo funciona una LDR o resistor dependiente de la luz. Una LDR es un tipo de resistencia que cambia su valor según la cantidad de luz que recibe. Cuando hay mucha luz, la resistencia disminuye, permitiendo que pase más corriente. Cuando hay poca luz, la resistencia aumenta, restringiendo el flujo de corriente. Las LDR se usan en aplicaciones como las luces automáticas de exteriores, que se encienden cuando oscurece, o en cámaras para ajustar la exposición según la luz ambiente. Por ejemplo, en un circuito simple, podrías conectar una LDR a un LED y una fuente de alimentación. Cuando la luz baja, la resistencia de la LDR sube, disminuyendo la corriente al LED y apagándolo. Y así es como funciona una LDR, un componente clave en muchos dispositivos que reaccionan a la luz. Si quieres aprender más, no olvides suscribirte y dejar tus preguntas en los comentarios. Hasta la próxima. Bueno, ahora con la siguiente pregunta, ¿qué ocurriría si la LDR se invierte de posición en el divisor de voltaje? Si la LDR se invierte de posición dentro de un divisor de voltaje, el comportamiento del circuito se invierte, es decir, que la relación entre la luz y el voltaje de salida cambia. Como vemos aquí en la BPT, vemos aquí que es la VCC, la entrada de la línea positiva, y bueno, como está el circuito normal, ¿no? Que es la LDR, el voltaje de salida y la resistencia y el GND que es a tierra. Este es normal, ¿no? Como podemos ver acá dice, con mucha resistencia, la resistencia de la LDR disminuye con la luz, ¿no? Y cuando no hay luz, la resistencia también, no, ay, me estoy confundiendo. Bueno, voy de nuevo. En esta parte de aquí, la resistencia del LDR disminuye cuando hay mucha luz. Entonces, cuando la resistencia es baja, LDR aumenta. Como en el otro caso también, cuando se invierte, es al revés. Cuando hay mucha luz, la resistencia del LDR disminuye y con poca resistencia, la de LDR aumenta, ¿no? Es algo como que se cambia es a la inversa, ¿no? Con la luz. Bueno, siguiendo con la siguiente PPT. Bueno, esto quiere decir que no hay ningún problema, no daña el circuito, ¿no? Solamente se invierte, como se puede ver en el gráfico, solamente se invierte, más no daña el circuito. La siguiente, por favor. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cómo se podría ajustar el umbral de activación del sistema de iluminación sin cambiar la LDR? Bueno, para eso, para cambiar el umbral, existen varias formas, ¿no? Como modificar el valor de la resistencia, en el divisor de voltaje y también utilizar un potenciómetro, ¿no? Esas serían las más comunes. Siguiente, por favor. Como vemos, tenemos un dispositivo que es el potenciómetro al lado izquierdo y al lado derecho es una resistencia, ¿no? Lo cual al cambiar varía la intensidad, ¿no? Pero lo más usado es el potenciómetro, ya que eso regula la intensidad y también la aumenta, ¿no? Gracias. Vamos con la pregunta 4. ¿Qué tipo de fallas comunes podrían presentarse en un sistema de iluminación automático con LDR y cómo la diagnosticarías? Bueno, las fallas más comunes en un sistema de iluminación automática con LDR son que la lámpara no encienda, ¿no? Con LDR son lámparas que permanezcan siempre encendidas o que parpadeen o respondan lentamente, ¿no? Para diagnosticar estas fallas se utilizan un multímetro para poder medir el voltaje, ¿no? Y la resistencia del R, además de revisar las conexiones, el estado del foco, el relé y el transistor, ¿no? Y como nosotros podemos acá identificar, hemos elaborado un cuadro, por lo cual, ¿no? Hemos puesto cuál es la falla, los síntomas y el diagnóstico. Una de las fallas es el EDR dañada o abierta y los síntomas que nosotros podemos, ¿no? Ver es que la lámpara queda siempre encendida.
Y cómo lo podemos diagnosticar nosotros es medir con LDR, con el multímetro en la luz y oscuridad. Otra falla es el LDR mal ubicado. Y uno de sus síntomas que nosotros podemos visualizar es que se encienden aunque sea de día. Y nosotros lo podemos diagnosticar verificando si recibe luz directa o está tapada. La otra falla es el LDR invertida en el divisor. El umbral incorrecto no es el síntoma que nosotros podemos visualizar. Para diagnosticarlo es revisar la conexión del LDR y la resistencia. O también otra es que la resistencia fija esté mal seleccionada y el síntoma es el umbral incorrecto. Y como nosotros podemos investigar es probar con otro valor o potenciómetro. Otro problema es el transistor en corto. Entonces, el síntoma que nosotros podemos utilizar es la lámpara siempre encendida y diagnosticarlo con medir la continuidad entre el colector y el emisor. Como también la base del transistor siempre energizada. Nosotros podemos ver los síntomas que no se apaga la luz y nosotros podemos diagnosticarlo con midiendo el voltaje. La otra es la falta de resistencia en la base. El transistor se puede dañar y también nosotros podemos verificar si existe resistencia limitadora. O como también un cableado incorrecto, ¿no? El síntoma es un comportamiento extraño, revisar conexiones de punto a punto. ¿Paso? Ya casi por terminar, vamos a responder la pregunta gatilladora. Si el sistema de iluminación automática permanece encendido durante el día a pesar de haber suficiente luz natural, ¿cómo podría determinar qué cambio podría causar con el transistor permanezca activado incluso con condiciones de alta iluminación? Como mencionaron anteriormente mis compañeros, el LED, no, ¿qué? Disculpe, LDR es con su resistencia. Si varía, si la resistencia es antes, es dependiendo de nuestro circuito que a pesar de la luz del día, ilumina, la resistencia se disminuye y la luz o el voltaje no pasa, pero si es al contrario, se ilumina en el día. Ahora, ¿cómo verificar esto? Es ver si está conectada adecuadamente, ver si su voltaje está bien, porque si es menos del 0.7 voltios, el interruptor se abre y esto no se prende. Pero si es más de esto, la luz se enciende. Siguiente, por favor. Ahora, las conclusiones. Hemos respondido a todos nuestros objetivos. Se identificó el funcionamiento del LDR, LDR, transistor, LED. También se comprobó el voltaje de este mismo. Se simuló nuestro circuito en Proteus y se concluyó de que no hubo ninguna falla y nuestro circuito funcionó adecuadamente. Gracias.